Hoy se conocieron nuevos indicadores en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Leandro, y es un tema muy sensible porque tiene que ver con la definición de los valores para que una familia no sea considerada pobre o indigente, o incluso para trabajar un concepto muy sensible en este momento y en discusión. ¿Cuántos dinero se necesita para ser considerado de clase media? Queremos conocer esos datos. Sí, los datos son del mes de diciembre del año pasado y una familia tipo en la ciudad de Buenos Aires, para no ser pobre, necesitó ganar casi $500.000 Así como lo escuchaste, casi $500.000 Son exactamente 494.791 pesos los ingresos que debió tener esta familia de 2 adultos y 2 niños en diciembre para estar por encima de la línea de pobreza. Este número no contempla el alquiler, ojo, contempla alimentos y algunos servicios como salud, comunicación, transporte. En tanto, esa misma familia, para no ser indigente, es decir, para no pasar hambre, tuvo que ganar más de 290.000 pesos en diciembre del año pasado. Estos números se conocen en un contexto de altísima inflación. De hecho, mañana el INDEC va a dar a conocer el dato de diciembre, justamente. Se espera una inflación entre el 23 y el 30%, y estos datos lo que van adelantando es que también cuando conozcamos los datos de pobreza del segundo semestre del año pasado, vamos a tener una pobreza sensiblemente más alta que la que teníamos en el primer semestre, justamente por la pulverización del poder adquisitivo, del bolsillo de todos los argentinos. Muy bien, estaba pensando en que tenemos todos estos datos en este día. Mañana vamos a conocer los datos oficiales de inflación y el cierre de cómo ha sido 2023 con la estadística oficial. Creo que es un buen momento para saludar al economista Víctor Becker, que durante unos cuantos años estuvo al frente nada más ni nada menos que del INDEC, y que además tiene muchos plus. Pero además ha sido profesor del presidente Javier Milei. Así es que tenemos muchas preguntas para hacerle. Hola Víctor, qué gusto saludarlo una vez más. Gracias por estar aquí en Noticias a las 20:30. Primera pregunta, primera mirada. Con todos estos datos que estamos teniendo, ¿qué podemos esperar ya no solo del cierre de 2023, sino de lo que va a ser este primer trimestre del año en materia de inflación, teniendo en cuenta la devaluación por un lado, el comportamiento de precios y las expectativas que generan las medidas del presidente? Bueno, estamos atravesando una etapa de muy alta inflación. Probablemente el índice que se dé a conocer mañana esté cerca del 30% para el mes de diciembre. Para enero es probable que tengamos un índice un poquito menor, pero no demasiado alejado de eso. Y además ahora, a partir de febrero, van a entrar a tallar los aumentos en las tarifas de luz, en la tarifa del gas, más el aumento de combustible que ya hemos tenido. Por lo tanto, hay distintos elementos que agregan factores a la tasa de inflación. Por lo tanto, creo que vamos a tener un primer trimestre con tasas de inflación entre el 25 y el 30%. Esto obviamente hace difícil la situación para todos los que de alguna manera sienten el impacto en el bolsillo. Y la gran pregunta es en qué momento este ajuste se termina de concretar. Bueno, creo que por ahora, digamos, las perspectivas son de estas tasas altas de inflación, por lo menos para el primer semestre de este año. Víctor, ¿cuál va a ser el impacto de esta inflación que estás relatando sobre la pobreza y si estás midiendo cómo puede afectar esta pobreza a la clase media, ¿no? Que va a empezar a pagar tarifas de servicios públicos como si fueran hogares de altos ingresos? Bueno, obviamente que la línea de pobreza y la línea de indigencia sufre, digamos, los efectos de esta inflación. Por lo tanto, cada vez se requiere un ingreso mayor para no caer debajo de la línea de pobreza o la línea de indigencia en cada caso. Por lo tanto, obviamente vamos a encontrarnos con que, por lo menos desde el punto de vista estadístico, tenemos una mayor cantidad de pobres y de indigentes cuando se conozcan los datos de este primer semestre que estamos recorriendo. ¿Se puede alcanzar el peor momento de la pandemia cuando está el confinamiento?
Bueno, probable, es decir, digamos, no tengo presente en este momento a cuánto llegamos en ese momento, pero obviamente vamos a estar con guarismos, si no son del 50% de pobreza, muy cercanos a eso. Bueno, inmediatamente lo que nosotros nos preguntamos es cuáles van a ser las políticas de contención y atención que puede llegar a dar el gobierno a estos sectores, ¿no? Especialmente niños, desocupados y también ancianos, a partir de lo que hoy es el monto de una jubilación. Vos conocés al presidente Javier Milei y de hecho ha sido tu alumno. ¿Cómo pensás que puede reaccionar? O cuando lo ves hoy actuando y definiendo con tanta firmeza o con tanta dureza sus ideas, ¿te sorprende? ¿Pensás que es una persona que puede ser permeable, generar cambios en función de lo que implicaría tener a una Argentina con el 50% de pobres? Bueno, en primer lugar, lo conocí a Milei hace más de 20 años, por lo tanto, digamos, la gente a lo largo del tiempo puede ir cambiando. Creo yo que él está convencido de llevar adelante un determinado modelo y, bueno, me parece que va a tratar de hacerlo a cualquiera sea el costo que esto implique. Creo que probablemente él piense que esto en realidad es atribuible a la gestión anterior y que por lo tanto, digamos, su responsabilidad va a comenzar a partir del momento en que logre estabilizar los valores de la inflación. Y de todas maneras, él está al frente del Poder Ejecutivo y ha enviado un DNU, que es polémico, y un megaproyecto de ley también al Congreso, pero siendo economista no lo vemos tan activo como para temperar con algunas medidas concretas en lo inmediato los valores de la inflación. ¿Coincidís con esto? ¿Pensás que podría tomar medidas aún sin la aprobación de normas en el Congreso? Bueno, yo creo que lo que él está haciendo es ajustarse estrictamente a lo que prometió en campaña. Y lo que prometió en campaña es, digamos, retrotraer toda la Argentina de las regulaciones hasta antes de que este proceso comenzara, lo cual lo ubica más o menos tratando de volver a la Argentina de 1910, donde, como él dice, era uno de los países más ricos del planeta. Y en ese propósito creo que no va a hacer concesiones, va a tratar por todos los medios de llevar adelante esto que él cree es la clave para el desarrollo de la Argentina y para que dentro de 15 años, como señaló, tengamos un país distinto al que tenemos actualmente. Es que 1910 ha quedado atrás, el país, el mundo eran diferentes, el número de habitantes de la Argentina, y esto por allí de llevar las ideas al extremo, cualquiera sea el costo, puede implicar un precio muy alto con un impacto social contundente también. Sé que vos no estás en la Yo creo que ese es el principal interrogante, es decir, si el país está en condiciones de soportar el costo social que esta transformación implica. De todas maneras, hay experiencias en ese sentido que, digamos, el caso, por ejemplo, más notorio es el de la Unión Soviética y de los países de la órbita soviética, que atravesaron un proceso de transformación de las mismas características, donde se desmontó un Estado que intervenía prácticamente en toda la actividad económica privada y donde se pasó a una economía mucho más, con un papel mucho más importante de parte de las empresas privadas. Y bueno, y esa travesía se realizó obviamente con un costo social importante, pero creo que acá, digamos, lo que hay que tener en cuenta es que el presidente actúa con un respaldo en las recientes elecciones de casi el 60% de la población. Y quiero creer que quienes lo votaron, digamos, no van a salir mañana a decir que no leyeron la letra chica. Pero Víctor, con el correr de los meses seguramente ese respaldo se diluya a medida de que la situación social empeore. La pregunta que le quiero hacer es si el ancla fiscal que está proponiendo Caputo y Milei alcanzan para que la inflación baje, que es lo que le importa a la gente. Bueno, en algún momento va a bajar, no por ahora, porque como hay un reacomodamiento de precios relativos, es decir,
Por ahora lo único que se reacomodó es el tipo de cambio con el aumento en el tipo de cambio oficial. Y aún ahí hay quienes hoy sostienen que va a tener que haber una nueva devaluación porque la inflación se está comiendo lo que se ganó en competitividad con esa devaluación. Muy bien. Vienen los aumentos de tarifas, o sea, vienen varias rondas de aumentos de precio. En general, digamos, estos procesos suelen llevar bastante tiempo, todavía no empezaron las discusiones paritarias, que en algún momento se van a tener que abrir, lógicamente. Por lo tanto, digamos, no sé en qué medida el humor social puede seguir acompañando o no a esta gestión, pero por lo menos el propio presidente ha dicho que resultados importantes en materia de inflación hay que esperarlos en un plazo de 15 meses. Víctor Becker, te agradecemos mucho esta conversación. Creo que tenemos más interrogantes que cuando empezamos a hablar y nos quedamos con esa paradoja del modelo ruso para un presidente como Javier Milei. Sin duda vamos a seguir hablando de todo lo que tiene que ver con la economía en esta noche en la que se ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y hay tantas expectativas por la repercusión de lo económico en la cuestión social. Buenas noches y muchas gracias. Y además, para tener en